gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó. Muy pero muy buenas noches. En este día nuevamente estamos desde este lugar, en esta hermosa radio, compartiendo nuevamente con este programa de Buenas Nuevas para tu Vida. Un programa dedicado a la familia, ¿sí? Un poco fresco hoy, ha cambiado un poquito el clima, es un clima medio que no sabemos qué ponernos, si ponernos la remera, ponernos los pullovers, pero bueno, nuevamente estamos acá desde este lugar haciéndote compañía, dado que bueno, vos que estás desde el otro lado, vos que de alguna forma venís en el auto, que estás en la fábrica, en tu hogar y nos estás escuchando, compartiendo este momento que tratamos todos temas acerca de la familia. Y verdad que hay tanto para hablar, hay tanta diferencia de familias que de alguna forma ya vamos tanto tiempo hablando y todavía siguen saliendo temas acerca de esto tan importante que es la familia. Bien, hoy están las dos compañeras con nosotros, pueden estar saludando. Bueno, buenas noches para todos los oyentes, un placer estar de nuevo con ustedes. Así que bueno, acá estamos de nuevo. Buenas noches, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar del otro lado, un lunes más. Acá con Marga, que pudo volver a nosotros. muy contenta de estar aquí. Saludos Claro. a mis seguidores. Muy bueno. Bien. Marga, te extrañábamos. Es verdad, sos, la persona que tiene sabiduría. Sabiduría. Pero qué concepto tan grande. Claro, no pensaba. Los años dan sabiduría. Bueno, tampoco vayamos por ahí. Sí, es medio que no es sabemos. Como, viste, no Claro, sabes sí, muy sí, bien no sabes si aceptar la sabiduría o no. Claro, no sabes si es un halago o claro. es sí, claro. Sí. Pero nosotros lo vemos desde el halago. Sí, desde el halago, Bien. totalmente. Sí. Bueno. El halago, pum para arriba, Marga. Sí. Te extrañábamos. Vamos para arriba. Así que bueno, damos gracias a Dios de poder compartir este momento y este tiempo donde tenemos temas que tienen que ver con esto de que de alguna forma tenemos en cada área de nuestra vida, no somos ajenos, ¿sí? No somos lo ideal, ¿no? Es decir, hablamos desde la experiencia y desde lo que vivimos a veces de alguna forma, y a veces tenemos conceptos que vamos encontrando a través de la ciencia y todo lo que de alguna forma nos contribuye a poder de alguna forma tratar de diferentes tipos de temas, que a veces si todo va evolucionando, ¿no? Es como que hoy estamos en un lugar, no sabemos la semana que viene. A veces los cambios eran, si hablamos de cambio, antes parecían de décadas, ¿no? Sí. Eran como más espaciados, digamos. Espaciados. Sí. Hoy Más distantes. Más distante, ¿no? Los cambios medios como apurados, ¿no? Sí. No Continuamente pareciera que Claro, estuviéramos. constante. no nos Sí. terminamos de acostumbrar a algo y vamos aprendiendo algo nuevo, ¿no? O Así sale es. algo nuevo que nos quedamos como diciendo, bueno. Y hoy el tema de hoy que tenemos para tratar es acerca de los prejuicios, ¿sí? Es decir, hay muchos temas acerca de esto tan importante que a veces nosotros mismos inconscientemente somos muy prejuiciosos, ¿no? Sí. Y de alguna forma la idea es poder tratar acerca de este tema, que son a veces, podemos decir que son como conductas aprendidas. Sí. ¿Y qué es y cuál es el origen? El prejuicio es uno de los predisposiciones axiomáticas para acceder o rechazar a las personas por su característica social, bien sea reales o imaginarias. ¿Sí? Claro. Este es un pequeño concepto, una pequeña introducción, pero fíjense que este tema de los prejuicios a veces es complejo para nosotros como seres humanos, porque hay conceptos que pueden ser, como dijimos, reales o no reales.
e imaginarios, y gran parte me parece que son como imaginarios a veces, ¿no? Esto de prejuzgar algo que a veces desconocemos, ¿no? Claro. Y muchos de nosotros hemos tenido prejuicios. Sí, seguro. Entonces, es muy difícil, ¿no? Sí. A veces es cultural también, ¿no? Tal cual. ¿No? Sí, y es una representación social. Sí. ¿No? Sí, claro. Lo que me representa a mí socialmente lo tomo y bueno, y a partir de ahí me planto en... Claro, creo que nos atraviesa, ¿no? Cada uno individualmente tiene un prejuicio desde lo que le han enseñado, tal vez, como bien decías, el tema de que es una conducta aprendida. Claro, vos fíjate que, como decís, también tiene que ver con esto de la aceptación, ¿no? Esto de que, de alguna forma, es decir, también la persona que tiene prejuicios es esto de aceptar o rechazar, ¿no? Es decir, claro. En función de esto está continuamente, sí, y creo que hoy en la actualidad nos encontramos ante este tipo de tema, ¿no? Que tiene que ver que si la persona es muy prejuiciosa, ¿cómo hace con los cambios también, ¿no? Porque hay un montón de cosas que son complejas, ¿no? Claro. Como que asustan, ¿no? No tienen que ver conmigo, es de otro, bueno. Y de alguna forma podemos decir que socialmente hay mucho de esto, ¿no? Sí, hay muchísimos prejuicios. Tal cual, es decir, cuando hablamos de un montón de temas, un montón de prejuicios, que a veces, como decimos, son conceptos totalmente equivocados, ¿no? Porque a veces se habla de algo que no se sabe, ¿no? También. Y como hay un concepto aprendido, ¿no? Que hay algo, como que hay un aprendizaje, ¿no? Y ya tenemos esta manera de ser, entonces nos cuesta, ¿verdad? Claro. Cruzar esa raya. Creo que vos tenés un concepto, ¿no? Sí, tenemos el concepto, como bien decíamos, es algo antes de razonar, ya sale innato el prejuicio, digamos. Es una opinión preconcebida, generalmente negativa hacia algo o hacia alguien. Los prejuicios pueden llevar a una sociedad al racismo y la intolerancia. Claro. Y vos fíjate que el tema del racismo, bueno, es un tema que han pasado miles de años y todavía se sigue hablando, ¿no? El racismo es algo que de alguna forma hasta en la actualidad hay muchos, hasta podemos decir frases racistas, podemos decir miradas racistas que uno dice, ¿cómo podés hablar en este siglo que todavía seguís hablando así? Claro. Pero tiene que ver con esto que estamos viendo, ¿no? Que hay preconceptos ya concebidos en la persona que de alguna forma hoy, vos fíjate que nos encontramos ante en los mismos medios de comunicación, personas que dicen ciertas cosas que uno dice, pero no puedes estar diciendo. Claro, sí. ¿No? Pero lo dice porque hay un preconcepto que está instalado, ¿no? Claro. Que está instalado y cuesta, ¿no? Fíjese que este tema, por ejemplo, del machismo, ¿no? Es un tema que de alguna forma decir, no, pero estamos en una sociedad más moderna, todo, pero sin embargo todavía se sigue pensando así. ¿O no? ¿Qué opinan ustedes, mujeres que son? Sí, totalmente, pienso que sí, aunque estamos en un proceso de cambio, pero bueno, creo que como decíamos en el principio, los cambios en este tiempo son mucho más agilizados, mucho más rápidos, no nos da tiempo de adaptarnos a algo que ya tenemos que estar reaprendiendo otra cosa, pero creo que el machismo hoy se ha desligado un poco de la sociedad, muy poquito, pero a nivel trabajo, a nivel familia, puede ser que se haya avanzado un poco, pero estamos en proceso de aprendizaje. Creo en realidad es como el comienzo, ¿no? Sí, del camino recién, recién. diría yo, ¿no? Sí. Porque si vamos a lo que es cuestión trabajo, todavía sigue predominando el machismo, ¿no? En el sentido que la mujer gana menos que un hombre, siempre, bueno, esas cosas, ¿no? Esos prejuicios que hay. Claro. Como que la mujer puede menos que un hombre, ¿no? Sí. Ahí estaría el prejuicio. Bueno, hay un montón de cosas todavía que parecieran que han cambiado, pero en realidad está tan arraigado que se hace muy dificultoso que pueda haber un cambio así como rápido, ¿no? Claro, Es lento y por suerte que está ese cambio. Pero bueno, es un poco lento todavía, claro, ¿no? Claro, Hay que trabajar todavía más. El rol de la madre, por ejemplo, el rol de la madre, que es muy crucial, pienso yo, en este tiempo, ¿no? Se ha estereotipado, se ha puesto como rígido el rol y ahora es como que está de a poco empezando a modificar, ¿no? De la valorización del rol de la mujer en el hogar, ¿no? Y de la igualdad en el sentido de que el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades. Pero bueno, seguimos con eso porque tenemos, ¿no?
creo que un poco todos esos prejuicios que le hemos aprendido por mucho tiempo. Exactamente, ¿no? Claro, que viene ya de data de, de muchos siglos. Sí, sí. Exacto, entonces creo que lo que se habla que hay cambios, pero cuesta. Cuesta muchísimo. Cuesta mucho, ¿no? Es decir, ¿no? Como que siempre está esto de que, bueno, vos sos para tal cosa y vos sos para otra cosa, y que vos sos de si hay como valores, ¿no? Dentro del contexto social, y que bueno, que tienen que ver con esto, conceptos preconcebidos, es decir, hay una matriz, la matriz es la familia, es decir, nosotros creemos que la familia tiene mucha influencia, porque toda conducta es aprendida. Es aprendida, tal cual. Sí, sí. Es decir, hay un aprendizaje dentro de la familia, ¿no? Porque hay familias que, por ejemplo, tienen una tendencia a ser racistas, ¿no? Diferencia, ¿no? ¿Es así o no? O, por ejemplo, esto de que, bueno, esta persona es de una clase, esta persona es de otra, pero seguimos pensando en ese tipo de cosas porque hay un concepto aprendido. Sí, sí. O que determinadas cosas te hacen más capaz o más inteligente. Es decir, hay muchísimos conceptos que en la matriz, que es la familia, se aprende. Por eso que las consecuencias... Claro, y se siguen y tienen su continuidad, precisamente por eso, por lo que vos decís, ¿no? Se aprende en la familia, bueno, el papá aprendió de sus papás, el hijo aprende de sus padres, y va la herencia, ¿no? Claro. Claro. Entonces, en esas conductas aprendidas, es decir, de alguna forma, un poco estamos hablando de estas cosas que nos impone la familia, ¿no? La familia te impone determinada religión, determinada forma de vestirte, determinada forma de ser, ¿no? O determinada forma de que, bueno, tenés que ser para esto, para que te acepten otros, porque bueno, hay un montón de pasa por la aceptación. Por la aceptación, por la aprobación, claro. Entonces encontramos, es decir, una matriz que es la familia, ¿sí? Y que va generando este tipo de, por ejemplo, nos ha pasado, ¿no? Estos prejuicios. Muchos de los padres decimos, bueno, no te juntes con determinada persona por... No sé si les ha pasado. Sí, totalmente. Sí, no estés cerca de tal o cual cosa, y a veces, es decir, son conceptos equivocados. Pero sin embargo eso está tan instalado en uno, ¿no? Es decir, por ejemplo, desde la religión. La religión también es buena, pero a veces hace un tipo de prejuicio, ¿no? Esto de los buenos y los malos, ¿no? Sí, porque ese es malo, ¿no? Claro. Uno tiene que aprender. Porque y no sabemos en realidad. Tal cual. Totalmente. Por ejemplo, acá comparte un prejuicio es una forma distorsionada de interpretar la realidad, puesto que tiene una base real, pero a su vez contiene información errónea, exagerada o generalización accidentales ocasionadas por una experiencia previa o ajena. Es como que tiene por momentos información real, pero es como que se exagera, ¿no? Porque tal vez, y habla también de como que uno tuvo una vivencia con respecto a algo y en base a eso genera un prejuicio, pero lo exagera, lo distorsiona y lo va transmitiendo, ¿no? Por ejemplo, no sé, a mí me pasó algo con X situación o X persona de algo puntual y yo ya lo expando y lo todos, ¿no? Todos son ejemplo, de la misma manera. Una frase, ¿no? Por ejemplo, todos los hombres son iguales. Claro, y no es así. Claro. Entonces, es decir, encontramos dentro de un contexto donde dentro del matrimonio o algo te fue mal, ¿no? Sí. Y bueno, y sale la frase de mamá diciendo, mirá, hija, todos los hombres son iguales. Sí. Todos los hombres miran esto, todos los hombres hacen determinadas cosas. Y no es así. No es así. Ese preconcepto que yo lo doy a ese sujeto, a ese niño, es un aprendizaje donde ese sujeto está mirando al hombre o a la persona desde ese lugar, digamos. Exacto, desde esos anteojos, ¿no? Claro, es lo que yo decía hace un momento, ¿no? Esa representación social, ¿no? A mí me representa eso porque socialmente está dicho que todos los hombres son iguales. Claro. Entonces yo me tomo esa representación y la creo. Y como una verdad. Una verdad. Claro, como vos decías, ¿no? Sí. Se presenta como una verdad, pero no es una verdad total. ¿no? Total, claro. Claro, puede ser verdad en el sentido que todos los hombres por ahí tienen una tendencia, una forma, ¿no? Una forma, y que hay hombres que puedan ser violentos. Exacto. Por ejemplo. Pero no es la realidad. No es para generalizar. No se puede generalizar. No es universal, ¿no? Exacto. Son de alguna forma, bueno, y ahí está el punto. El tema cuando se instalan ese tipo de prejuicios
y hacen que la persona, es decir, enfrente de lo que debe enfrentar, tiene esos preconceptos, ¿sí? Que de alguna forma está todo el tiempo o discriminando o viendo aptitudes diciendo, bueno, no, todos estos hombres son iguales. Claro. Cuando escuchamos y decimos, bueno, che, pero qué despechada que claro, sos. sí. Es un poco... Claro. Es un poco mucho, ¿no? Sí, Es sí, decir, sí. Entonces hay frases que tienen que ver con ese tipo de situaciones. Por ejemplo, Fíjate también hoy, lo que genera, ¿no? Que claro. uno pueda creer eso, ¿no? Pueda generar que no puedas formar una familia, que desconfíes todo el tiempo. Sí, genera muchas cosas. Exacto. Por ejemplo, como hoy en día, ¿no? El macho represor, por ejemplo. Claro. No lo generalizan como bueno, un poco parecido a esto, ¿no? De que todos son de la misma manera, tienen el mismo comportamiento, ¿no? Entonces como que ya en sí la sociedad mira desde ese lugar, porque bueno, se le dio mucho lugar a eso. Eso, exactamente. Claro. Y no es tan así. No es tan así, ¿no? Y a veces sucede, uno escucha en los medios, ¿no? Que todos los hombres son malos, pero la verdad es que no es así. Tal cual. Es decir, son, bueno, en los medios de comunicaciones a veces siempre está bueno decir, decía un autor que hay que creer menos de la mitad a veces. O analizar. ¿no? O analizar, es decir, tiene que ver con un proceso de razonamiento de esto que me dicen, ¿no? Entonces, bueno, hay cosas instaladas, ¿sí? En estos preconceptos que también a veces son preconceptos buenos. Por ejemplo, les doy otro preconcepto, ¿no? Es decir, esto de alguna forma de esa cenicienta que espera al príncipe, ¿no? Y el ideal del príncipe, ¿no? Que de alguna forma se lo representa. Vos cuando te cases, todo va a ser luz, estrella. También ¿no? es irreal. Claro, qué jugador. Sí, muy bien. Claro. Pero quiero decir, ¿no? Que vos ahí le estás presentando un ideal que pareciera muy bueno, ¿no? Claro. Y que de alguna forma la persona forma una familia, bueno, y a su vez también todo lo que es novela, no sé ahora las novelas de ahora, porque muchos no, yo me acuerdo de las de antes, pero era todo esto de que bueno, venía ese príncipe y terminaban todos felices y contentos. Y las niñas crecían así, hasta que llegaban a formar y no se daban cuenta que por ahí no era tan así. Claro, y se encontraban con como dijiste vos, ¿no? Es irreal eso. Es irreal. Tiene que ver con algo irreal. Entonces son preconceptos, prejuicios, formas que de alguna manera vemos al matrimonio, a la familia, por ejemplo, que cuando nos enfrentamos a eso, nos encontramos con una gran frustración donde, bueno, gran parte de esa frustración termina en una separación y un montón de cosas, porque dijeron, che, esto no me lo dijeron. Durante años y años creciste y pensaste que era así, y de pronto no, te encontrás con la realidad de la vida, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, ahí encontramos ideales, ¿no? Ideales que a veces se nos presentan, ¿sí? Y que de alguna forma con la vida nos damos cuenta que no son así. O por ejemplo los chicos te cambian la vida, ¿no? Es decir, y uno dice, bueno, sí y no, ¿viste? Entonces hay un montón de conceptos, ¿no? Que de alguna forma hay como preconceptos que se van de alguna forma generando, ¿sí? Por ejemplo, hoy en día la juventud le está costando formar familia o casarse, por ejemplo, ¿no? Tiene el prejuicio al casarse. Claro, viste que hay como una cuestión de casamiento que bueno, no, pero viste que los papeles no sirven, que para qué vamos a formalizar si hay un montón de cosas que de alguna forma decir mejor estemos así. Y vamos bien. Vamos bien. Claro. ¿Se entiende? Es decir, hay un montón de... Hoy se está formando eso. Yo justamente escuchaba a un doctor que decía que hoy estamos viendo una idea, ¿no? De esto del individualismo, ¿no? De estar solo, que estar solo es poco estar mejor, ¿no? Claro. Exactamente, Y de nosotros no hay, como que a veces está costando esto de decir nosotros, porque hay un trabajo, hay una construcción que hacer. Son todos, podemos decir, prejuicios o conceptos que se van formando, entonces todo esto impide que la persona pueda formar una familia, por ejemplo. Es decir, y que bueno, que de alguna forma diga, bueno, quiero vivir mi vida, quiero vivir, pero bueno, pasan los años y esto a veces se va, ¿no? O sea, es como que de alguna forma
después de grande queremos formar y no se dan las posibilidades. Los príncipes no vienen. Claro, sí. Tiene que ver con, creo, esto de hoy creo que se escucha mucho, ¿no? Esto de la libertad, de ser libre y de no pasar el amor propio y que no te invadan. Pienso que esto de no formalizar y ser individual, digamos, lleva a eso, ¿no? De tener una vida solitaria, por decirlo de una manera, solamente estar en los lugares que me agradan, hasta el momento que me agrada. No me adapto a situaciones, a realidades, a una sociedad. Cada vez que me siento mal me aíslo, ponele, ¿no? Pero bueno, nosotros somos seres sociales, es necesario, necesitamos de un otro para estar. Pero bueno, hoy como vivimos también lleva un poco a eso, a lo solitario, al cuarto, en los jóvenes principalmente, ¿no? Claro, y vos fíjate de lo que decís, Sole, el tema de que nosotros somos seres sociales, es decir, de alguna forma, es decir, por un lado no está tan mal, ¿no? De que querramos tener nuestra libertad, ¿no? En una etapa de edad de joven, ¿no? Todo tiene su tiempo, pero qué importante es la familia, porque viste, por ejemplo, a veces llegamos a esos procesos donde nos encontramos solo en la vida, ¿no? Es decir, no hemos podido tener ese vínculo con nadie porque se nos pasó la vida, ¿no? Claro, y llega un momento de reflexión y ahí nos damos cuenta que se nos fue la vida. Por ejemplo, para tener un hijo, ¿no? Por ejemplo, ya la biológica, ¿no? Una etapa biológica donde, por ejemplo, se va la vida. Y bueno, es como que está todo muy planeado todo, y sin embargo a veces los planes salen y no salen a veces, ¿no? Sí. Entonces a veces nos encontramos con esto de estos desafíos, ¿no? Del nosotros, de poder construir la familia, de poder luchar, de poder comprometerse también. Claro. Porque hay como un miedo al compromiso impresionante. Todo lo que es compromiso, no, ¿para qué me voy a comprometer si después... Sí, es como una tendencia ya que me va a ir mal o que no voy a... Ya está instalado. Está como instalado decir, ¿para qué voy a hacerlo si...? Claro. El prejuicio, digamos, ¿no? De pensar tal vez, ¿no? Esta grieta que hay con lo de una edad, los de la edad, de los 80, 90 y la nueva era, digamos, los de hoy, ¿no? Creo que hay como un quiebre en el hecho de no querer repetir, entre comillas, historias, situaciones, este cambio brusco que hay en la sociedad, como decíamos, ¿no? De querer con nuevos ideales, como que la sociedad tiene que avanzar, que sí es real, hay que avanzar porque el que se queda es como que pierde, por, digamos, decirlo de alguna manera, pero pienso que tiene que ver eso, el prejuicio al cambio. Creo que eso lo tenemos como seres humanos, el cambio es como que da un poco de resistencia, ¿no? Claro, y eso genera de que, de alguna forma en la actualidad a veces existan este individualismo, a su vez también va generando esta contención también, ¿no? Porque a veces hoy encontramos muchísimas familias como monoparentales, ¿no? Que hay un solo tutor, ¿no? Claro. Yo lo quise así, ¿no? Es como que de alguna forma es lo que eligió. Es lo que eligió, ¿no? Y que de alguna forma es un trabajo de fuerte, ¿no? Al poder construir todo este tipo de cumplir el rol de padre, madre, de trabajar. Es decir, hay una cuestión que se sumerge la persona y que también genera esto de perder tiempo con sus hijos. Es decir, hay un montón de cosas por la gran responsabilidad o por lo que le ha tocado, ¿no? Claro. Sí. Entonces, como digo, hay temas que hoy en la actualidad podemos hablar de cantidades de prejuicios, ¿sí? En función de lo que es la familia. Si se la mira como algo como que está pasado de moda a veces, ¿no? Como no, pero ¿para qué? ¿No? Claro. Es decir, y sin embargo encontramos, ¿no? Yo siempre cuento que mi suegra estuvo 40 días de novio y le dice, bueno, ¿qué hacemos? Él se llamaba Cata y él se llama Raúl. Bueno, ¿qué hacemos, Raúl? Bueno, vamos a casarnos. Claro. Y duraron 61 años de casados, ¿no? Claro. Es decir, esto de que de alguna forma... a veces pensar en la visión de familia como algo constructivo, ¿sí? Y nosotros que cuesta, ¿no? Claro. Que cuesta, pero que sí trae grandes satisfacciones, ¿sí? Que trae bendiciones, que uno ve. Todo esto tan lindo que representa el sentirse socialmente acompañado. Porque, por ejemplo, hay gente que dice, bueno,
yo quiero estar solo, pero busca todo el tiempo estar con amigos, busca llenar con otras. Con otras personas. Y quizás es el momento que le llegó a decir, bueno, che, formá tu familia, ¿no? Sí, totalmente. Buscan en otros, ¿no? Bueno, entonces capaz que llegó el tiempo, ¿no? Claro. Sí. Pienso que hablando un poco de lo que era ideales, ¿no? Que veníamos hablando, la familia, creo que la visión de familia como que en este último tiempo se ha desfigurado tal vez, o la intención fue esa, ¿no? No sé, de pensar que qué es la familia, ¿no? Cómo estipular, pienso esto de como decíamos hoy, la Cenicienta y el Carrusel, ¿no? En la misma la comunicación plantea un ideal de familia perfecto, ¿no? Donde no hay conflicto, y pienso que de ahí también vienen esos prejuicios. Tal vez hoy la juventud de hoy, ¿no? Esta mirada hacia la familia, ¿no? Desde tal vez algún dolor que puedan tener también, ¿no? Que no crean en la familia, porque no han tenido, porque sus padres se han separado, porque han vivido situaciones que la familia en sí se construye, o sea, es una construcción, es un día a día, y a veces pensamos que es unión y bueno, y el futuro demandará, y en realidad es un sacrificio y responsabilidad día a día, ¿no? Construir día a día. No existe el ideal de la familia perfecta, creo que no. No, yo creo que en sí, en general, los ideales exacto, no existen. Ponen la vara muy alta el ideal que se ha formado. Sí. Así que bueno, eso es entender eso un poco, ¿no? Que los ideales son ideales. Eso. Claro. Sería como algo que imaginamos como la perfección y lo que nos gustaría que pasara. Pero la realidad muchas veces es otra, ¿no? La realidad de cada familia, de cada persona, es la vida un poco a veces que te enfrenta a situaciones, porque es la vida, porque siempre ha sido así y eso no va a cambiar, ¿no? Claro. Porque eso está instalado. Y bueno, y eso también que decías vos, Sole, en cuanto a que a veces hay cosas que vos decís, bueno, eso de que no querer formar una familia, ¿por qué? Porque se han vivido muchas rupturas de familias, muchos quiebres, mucho dolor en los hijos, y bueno, eso lleva que con el tiempo los hijos piensen, no me voy a formar una familia porque no me parece que es necesario, ¿no? Pero está buenísimo lo que decimos desde acá, que sí, que se puede formar una familia, se puede ser feliz, y bueno, a pesar de las situaciones de la vida, no estamos contando un cuento de hadas, ¿no? La vida nos atraviesa también a nosotros, como a cualquier otra persona, pero bueno, también está esto que decía Sole, ¿no? Que a veces, a veces sacrificar un poco también, ¿no? Ceder un poco uno para que el otro pueda también crecer dentro de la familia. Claro. Creo que es importante todo eso. Sí, en realidad lo que uno no tiene que tener, como decías vos, los ideales, ¿no? Los ideales. La familia, no hay familia perfecta, no hay familia y si perfecta. Hay familia perfecta es raro. Dijera es Barassi, Claro. ¿Se entiende? Hay un concepto de familia que tenemos que decir, esto es lo que hay, y acá construimos y tratamos de estar bien. Tratemos de estar bien. Claro, es una construcción, es decir, esto del día a día, de poder de alguna manera negociar, de poder ceder, de vos más, yo menos, un poco más, yo un poco menos. Es decir, y de eso se vale, ¿no? Que de alguna forma se va generando esa unión, tratar de llegar a algo en común, ¿no? Exactamente. Y que de alguna forma la felicidad, en concepto de felicidad, ¿no? En concepto de felicidad que a veces tenemos no son lo que tenemos, es decir, son ideales de felicidad, que por ahí llegamos a alcanzar y decir, ¿y esto era? Claro. Acá era donde quería entonces llegar. Decir, wow, llegué a donde quería, pero realmente, bueno, tampoco era para tanto. Claro, ¿Se entiende? Es decir, a veces son conceptos, vos decís, bueno, voy a tener esto, voy a tener lo otro, y sin embargo no significa. Tampoco te dio la felicidad que pensaste, claro. O sea, a veces siempre pensemos, ¿no? Y la audiencia se las tiramos, es decir, que siempre estamos pensando que esto que voy a tener más adelante me va a hacer feliz. Y ya cuando lo tuve tengo otra cosa, decir. Y a veces no aprendemos a vivir el día a día. Igual, ¿no? Es decir, hoy que estemos en este lugar, en esta radio, con la sabiduría que es Marga, con Sole que es la juventud. Claro. Es decir, acá nos pone en un lugar eso de es felicidad. Un ¿Sí? Eso es claro. No. Así que de alguna forma cierto. Estamos de alguna manera felices. ¿Sí? Vamos a pasar la tanda y luego continuamos.
Los mejores consejos en la mejor radio. Inicio de espacio publicitario. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Pone a su disposición las baterías de nuestra fabricación con la calidad y garantía de siempre. Especiales para uso náutico, servicios pesados, automotores, maquinarias agrícolas, grupos electrógenos, brindándole alta potencia de arranque, estabilidad de amperes y durabilidad de carga. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. Colocación y service en ruta 197, número 2895, esquina Celia Adela Burgos. Ingeniero Pablo Nogués. Teléfono 02320 48 2407. Email baterías-adelmo@hotmail.com. Baterías Adelmo. Baterías Adelmo. ¿Sabías que el 95% de los comerciantes utilizan plataforma de pago con excesivos porcentajes de comisiones? ¿Sabías que el 80% de los comerciantes no poseen herramientas de fidelización de clientes? Si sos comerciante, ¿sabías que es más fácil venderle a un cliente que ya te conoce que adquirir un cliente nuevo? Pero tranquilo, que en época de crisis llegó la solución. Llega Hacelo App, un sistema que incluye todas las herramientas necesarias para que el comerciante pueda insertarse en el nuevo mundo de la digitalización del comercio en línea, resaltando nuestro sistema más novedoso, que es el análisis de datos de tu comercio en tiempo real, entrando así en competencia frente a las grandes marcas, buscando equidad frente al pequeño comerciante. Combatí la crisis, convertite en David frente a Goliat. No lo dudes más y preguntá por Hacelo App, movilizando al mundo. Comunicate con Hacelo App al 11 37 65 91 51. ¿Sos comerciante? Entonces no te pueden faltar nuestros productos. Noripel, artículos de limpieza y papelera. Somos fabricantes de una amplia gama de papel higiénico y rollos de cocina. Ventas por mayor y menor. Si buscas precio y calidad, nosotros somos los indicados. Noripel. Contamos con una gran variedad de productos. Secadores, trapos de piso, insecticidas, lavandinas, jabones líquidos, ceras y mucho más. Artículos de papelera y embalaje. Bolsas de todo tipo. Nos encontrás en Avenida Presidente Perón 201, esquina Luján, a 100 metros de ruta 202, en Villa de Mayo. WhatsApp 11 64 23 35 86. 11 64 23 35 86. Nos encontrás en Instagram como Papelera Noripel. Papelera Noripel. ¿Te quedó grabado que solo en las grandes marcas de supermercado vas a encontrar precio, calidad, etcétera? Te confundiste. Encontramos un lugar que reúne varias características espectaculares y está cerca, bien cerca tuyo. Autoservicio, carnicería y pollería, Gavilán Pollero. Carne de ternera, las mejores milanesas de pollo, pero las mejores. Yo las como siempre y no hay duda de esto. Además filet, que están de 10, productos de excelente calidad. ¿Y sabes qué? Nuestra higiene y atención nos caracteriza. ¿Qué más podés pedir? Atendido por sus propios dueños, que son recopados. Autoservicio, carnicería y pollería, Gavilán Pollero. Encontrarnos en la calle Villa de Mayo, 5546, entre Colpallo y Pedro Monti. Adolfo Zurdó. O kilómetro 30, como quieras. Te dejo el teléfono 11 24 48 70 23. En Panadería La Favorita seguimos pensando en nuestros clientes y queremos brindarles lo mejor. Por eso los invitamos a nuestro nuevo local, totalmente renovado, donde vas a encontrar las más dulces tentaciones. Las más dulces tentaciones. Masas finas, masas secas, tortas, tartas, pastafrolas, las mejores facturas y gran variedad en panificados. Elaboración propia, totalmente artesanal. Seguimos marcando la diferencia. Seguimos marcando la diferencia. Te esperamos en Derqui 1202, esquina Winter, a metros del paso a nivel en Adolfo Zurdó. Y en Eva Perón, ex Wilson, 3857, entre Arquímedes y Ureña, en Villa de Mayo. Panaderías La Favorita. Seguimos siendo la mejor.
Llegó a Zona Norte Frigorífico Los Hermanos Fonseca. Atención carnicerías, parrillas, restaurantes. Tenemos la mejor carne de ternera, la más rica y tierna, al mejor precio. Consultá nuestras super ofertas. Mocho, pecho, ventas por menor y mayor. Contactanos al 11 32 66 05 79. 11 32 66 05 79. O al 11 64 17 88 21. 11 64 17 88 21. Estamos en Facebook como Frigorífico Hermanos Fonseca. Frigorífico Hermanos Fonseca. De comer algo dulce y rico. Ah, ya sé, llamo a los chicos de Yumi Bretti. Ellos te ofrecen una gran variedad de tartas y postres caseros riquísimos, ideales para ese antojo. También para tu fiesta o cumpleaños, las mejores mesas dulces. Además, cajas golosineras y bandejas de gomitas para regalar. Queda bien con un regalo súper dulce. Ensaladas de frutas. Yumi Bretti, todo dulce, todo dulce. Hacemos puntos de encuentro y envíos a domicilio. Consulta nuestras promos mensuales y mirad todos nuestros productos en Instagram. Yumi Bretti, con doble M y doble T. O contactanos a nuestro WhatsApp 11 21 79 43 31. 11 21 79 43 31. Yumi Bretti, todo dulce. ¿Te chocaron el auto? ¿Querés hacerle un retoque y que brille de vuelta? Nosotros somos los indicados. Taller de chapa y pintura El Ciclón. Cabina climatizada, banco de chapista, todo tipo de trabajos. Nos avalan nuestra experiencia y responsabilidad. Y ahora también, El Ciclón te brinda mecánica en general para todo tipo de vehículos, nacionales e importados. Diagnóstico computarizado. Te esperamos en General Pacheco 3278 a metros de Avenida San Martín y Wilson, del lado Don Torcuato. Taller El Ciclón. El Ciclón. El Ciclón. Cuando uno tiene un buen respaldo atrás, se maneja por la vida tranquilo. Y sí, porque sabés que los tuyos y tus bienes son el esfuerzo y dedicación de toda una vida. Por eso en Caloya, asesora y productora de seguros, te brindamos lo mejor. Todo tipo de seguros. Automotor, carteles, viviendas, accidentes personales y todo tipo de coberturas. Contamos con una amplia cartilla de compañías destacadas. Y trabajamos con un grupo de profesionales para brindarte una rápida y efectiva respuesta ante un siniestro. Aceptamos tarjeta de crédito y débito. Contactanos al 4007-5166 o al 11 26 54 99 10. Estamos en Eva Perón 3197, esquina Renacimiento, a metros del paso a nivel en Villa de Mayo. Nuestro Facebook, Asesora de Seguros Caloya. Asesora de Seguros Caloya. Volvimos y estamos listos para más. Fin de espacio publicitario. Desde Malvinas Argentinas, transmite Radio Malvinas. Radio Malvinas, FM 106.5 MHz. La radio de la familia. Bien, continuamos con este tema que hemos dado en llamar acerca de los prejuicios, ¿no? Que de alguna forma estamos viendo la matriz de esos prejuicios, ¿no? Hemos visto un poco acerca de la familia y todo lo que a veces impone la familia y que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Salimos por la vida teniendo preconceptos acerca de cómo te vestís, quién sos, de cómo te manejás, de decir qué es la familia. Y un montón de preconceptos como pueden ser buenos como también malos. Que a veces, como dijimos, los prejuicios tienen que ver con verdades que son verdades y a veces gran parte son una carga de cosas que vamos poniendo a los seres humanos, a esas verdades y que nos hacen
de alguna manera extremadamente, podemos decir, muy prejuiciosos en función de un otro, ¿no? Sí. Y hemos visto, ¿no?, que de alguna forma hay como estereotipos de prejuicios que generan, por ejemplo, hemos hablado del tema de formar una familia, todos estos prejuicios que hay, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a criar a mis hijos? ¿No? Es decir, ¿qué vas a hacer con la parte económica? Un montón de cosas. Y el compromiso, ¿no? Que el compromiso porque... Y lo que pudimos ver, ¿no?, acerca de esta charla es ver de que a veces esos prejuicios están cargados de grandes fracasos, ¿no? Es decir, la familia viene con grandes fracasos y a veces toda esa carga de fracasos nos lleva a decir cosas que... decir, no, pero no quiero que me pase, terminamos diciendo, claro, ¿no? Claro. Sí. No quiero que me pase lo que le pasó a fulano de tal. Claro. No sé si han escuchado alguna vez, ¿no? Que... Sí, o lo pensás también y actuás en base a eso sin que eso esté pasando también, pienso yo. Por ejemplo, el hecho de pensar situaciones que a uno les ha vivido y tener miedo a que se repita en los hijos, en la familia, ¿no? Entonces, desde ese prejuicio que es hacia uno mismo, tal vez, en algún punto, ¿no? El pensar, el prejuicio hacia uno mismo debe ser complejo, ¿no? No sé, pienso. Entonces, pienso que tiene que ver con eso. Para mí es complicado, y más en el tema familia, en el ámbito de la familia, por ejemplo, cuando entra el prejuicio, estanca mucho las relaciones, pienso yo, porque también el prejuicio traba lo que es la empatía hacia la otra persona, ¿no? El poder ponerme en el lugar del otro. El prejuicio como que distorsiona mucho la relación entre las personas. Claro, vos fíjate que, por ejemplo, podemos decir, ¿no? ¿Seré un buen padre? Hay como un prejuicio, una carga de decir, bueno, che, pero voy a cumplir ese... Bueno, no lo tenemos al hijo, ¿no? Y pasan los años y después ya soy medio como abuelo. Claro. Sí. Claro. Entonces, en ese aspecto, decir, bueno, me pasaron los años, ahora creo que estoy preparado para hacerlo. Claro. La verdad que, honestamente, ¿no? Uno que es padre, no sé si hay alguien que esté preparado para ser padre. No lo creo. En realidad, a veces podemos, sí, de alguna manera construirnos y decir, bueno, ya ahora estoy un poco más asentado, por ahí de alguna manera tengo menos preocupaciones, pero el ser padre es algo que lo aprendés con el hijo, ¿no? No es un concepto a veces equivocado, que bueno, voy a hacer todos los cursos, y vamos a ver, y bueno, y el pibe te sale, ¿viste? Con una mirada diferente, o de alguna manera te rompe ese esquema, ¿no? Sí. Y a veces me ha pasado, ¿no? A veces estar hablando con gente que tenía como esa nulidad de tener los hijos, ¿no? ¿Para qué? Para traerlos a sufrir, claro. Y después vos lo ves disfrutando, claro, ¿no? Porque les ha cambiado la vida, le ha cambiado la relación del matrimonio, ha generado buenas expectativas, si ha generado progreso, decir, che, el nene vino con el pan bajo el brazo porque el que está el nene, las cosas se pegan. Es decir, por eso digo que hay un montón de preconceptos que a veces en la realidad no. Es otra. Claro. Sí. Por ahí hasta que nos animamos a vivirla, no podemos saber, claro, y nos quedamos, ¿no? Atados a ese prejuicio. Tal cual. Así que, bueno, hay frases, ¿no? Hemos dicho la primera frase, no queremos ofender a nadie, pero son frases que las tenemos todo el tiempo. ¿Sí? Todos los hombres son iguales, es una frase, ¿sí? Y hemos ya un poquito hablado acerca de esta frase. Vamos a la otra frase, y espero no ofender a nadie, ¿no? Dice, las mujeres son unas exageradas. No. Ese es un prejuicio, pero muy malo. Machista al 100, digamos. Claro, sí. Bueno, pero sí. Sí, puede ser, ¿no? Que exista ese no, volvemos a lo mismo de lo anterior. Me niego totalmente a aceptar que eso es así. Claro. Es un prejuicio. Es un prejuicio. Entonces no es una verdad, ¿no? No es una verdad. Es una verdad, es una mentira. Claro, es una mentira total. Total. Bueno, acá dice, por ejemplo, sin ofender, como digo, las rubias son tontas, dice. Claro. Vieron que existe esa frase. Son frases hechas, digamos, en la sociedad que se escuchan. Claro. O las modelos, ¿no? Por ejemplo, las modelos. Esos son ahí está, vemos en su total esplendor el prejuicio que hay sobre estos estereotipos de personas, ¿no? Claro. Sí. Entonces decimos que también tiene que ver con prejuicios. Con prejuicios, sí. Los sudamericanos son escandalosos,
Sí, bueno, eso habría que pensar. No en su totalidad, no podemos, pero bueno, puede ser un poco y un poco. Un poco y un poco. Bueno, los árabes son terroristas, de que pasó todo el tema de... Claro. ¿sí? Fíjense en que son conceptos, estamos... Claro, porque pasó una situación puntual, claro, ¿no? Y se generaliza. Claro, totalmente, ahí es donde se ve, como decíamos recién, el prejuicio, ¿no? Claro. Desde una situación muy escandalosa, muy conflictiva, se llevó a un extremo de generalizar todo. Claro, vos fíjate que con este tipo de cosas han hecho cantidades de bloopers, de memes, claro que tenía uno con un bolso, te lo tiraba y salían corriendo. Sí. Es decir, fíjense que hay como todo tipo de prejuicio. Bueno, las mujeres brasileñas son las más guapas, dicen, ¿no? La comida italiana... Ahí no. Está equivocada, ¿no? Dice, la comida italiana es la mejor del mundo, ¿sí? Bueno, la comida italiana es muy buena, ¿sí? Bueno, y acá da otro tipo, por ejemplo, los europeos no saben bailar, ¿no? Claro. Y así hay conceptos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, vamos a decir, ¿qué se dice el argentino? ¿Qué se dice el argentino? Bueno, el argentino, fíjate vos que es muy... catalogado, ¿no? De criticar mucho también a los a personas de otros países, limítrofes sobre todo. Sí. ¿No? Yo recuerdo que estaba dando clases, eran chicos, era para adultos la clase, así que eran chicos de 20 años, de 22 años. Había un chico que era peruano. Claro. Y lo demás era como tomarlo de punto todo el tiempo, porque el peruano, porque esto, claro, porque el otro. El chico, la verdad es que se comportaba en la clase callado, tímido. Yo un día le dije, bueno, chico, basta, porque ponele, no me acuerdo cómo se llamaba el chico, ponele rock un día. En ese tiempo era como que también podía pasar cualquier cosa, la persona podía tener una actitud violenta. Sí. Claro. Y entonces uno de los chicos, sí, ya sé, profe, dice, un día va a venir y nos mata a todos. Mira, claro. Que digo yo, bueno, ustedes están generando cosas muy feas, le digo, ¿no? Sí. Así que bueno, hablando un poco, pero ¿no? Ese tipo, lo que puede generar un prejuicio, ¿no? Claro. Lo que puede generar en el otro, ¿no? Claro. Sí. Puede ser algo tremendo. Sí, es verdad, si te pones a pensar el prejuicio, por ejemplo, de esos bullying, ¿no? ¿De dónde sacan esos nenes, esos chicos? ¿Dónde se alimenta ese prejuicio? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Porque si uno le enseña a sus hijos a la inclusión, ¿no? Claro. De países, de capacidades diferentes, el prejuicio no estaría en el niño o en el joven, ¿no? Algo se quedó en una familia para que pase lo que pase, ¿no? Claro, sí, para que lleguen al bullying que hoy se hizo muy notorio en todo el mundo, ¿no? Al punto de llegar a por ser rubia, por ser más delgada, por la inteligencia, por lo que fuese, ¿no? Sí, vos fíjate que se habla del nerd, ¿no? Claro, sí. Todo este tipo de formas que se van instalando y bueno, dentro de los colegios ha sido complejo, ¿no? Es decir, se han hecho actos terribles, ¿no? Es decir, yo recuerdo en la secundaria siempre existía este tipo de cosas, ¿no? De generar en un otro y depositar toda la violencia y afectarlo y lastimarlo con palabras, ¿no? Y parecía como algo normal, ¿no? Claro, lo naturalizan. Se naturaliza. Claro. Y había un preconceptos totalmente equivocados de esa persona, porque de una forma de decir, vos hablas de la gente de Perú, yo he hablado mucho con gente de ellos, la educación que tienen, es impresionante la educación, los valores, como de alguna manera tienen una mirada, una cosmovisión de la vida, ¿no? Entonces uno dice, wow, ¿qué tenemos que aprender, ¿no? Un montón de cosas de aprender de todo, porque nadie es superior. Hablando de personas, todos somos personas. Todos somos personas. No se trata de esto de que vos sos de determinado país, hablando de la inclusión. Claro. Somos personas, todos mortales, simplemente mortales. ¿No? Tiene que ver como un poco lo de en el argentino, ¿no? La falta de humildad, tal vez, ¿no? También.
creerse más, esa pequeña soberbia tal vez. No sé si generalizado, ¿no? Porque uno no puede hablar siempre por todos, pero lo que se dice, justamente el otro día miraba un video que hacían algunos tipos de declaraciones de qué se decía de los mexicanos, tenían un ideal de la sociedad mexicana, de Argentina, de española, bueno, y hacían así como de las personas, ¿no? Que consultan. Y bueno, y era un poco lo que se planteaba de la sociedad argentina. Claro, la sociedad argentina media soberbia, canchera, que bueno, quiere llevar el mundo por delante, que sabe todo. Es lamentable que nos vean así. Sí, que de alguna forma somos catalogados así. Claro. Y bueno, por ejemplo, en la provincia, ¿no? Vos vas a Córdoba, acá cerca nomás, y ya el porteño es mirado. Ya tiene como, ya de alguna forma está mirado. Y hay un montón de tipos de prejuicios, porque no toda la gente es así. Claro, Ese obvio. es el punto, ¿no? Ahí es donde entra el prejuicio. Es así, es decir, cuando se instalan tipos de prejuicios, la paga el bueno y el malo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Porque abarca a todos. Exacto, todos. Usted fíjese que solamente decir esta frase, todos los hombres son iguales, ya es mucho, ¿no? Mucho. ¿Se entiende? Entonces en ese aspecto encontramos que los prejuicios te afectan muchísimo. Te afectan mucho en las relaciones con un otro. Vos no te acercás a una persona por determinada situación. Claro. Es decir, porque hay un freno, ya sea por su identidad, ya sea porque es de otro país, ya sea porque tiene este tipo de actitud, y sin conocerla juzgamos. Tenemos un juicio preconcebido en nosotros de juzgarla. Y no sé si les ha pasado, ¿no? Pero muchas veces nosotros hemos tenido prejuicios con ciertas personas hasta que la hemos conocido. Exactamente. Sí. ¿no? Cuando lo conocimos lo hicimos, pero... me pasó. No era lo que yo pensaba. Totalmente, sí. Y por ahí fue una persona, una excelente persona con vos, fue esa persona que estuvo con vos, que entonces, viste, como que estos conceptos que a veces tenemos preconcebidos, o a veces tenemos a alguien que nos habla, ¿no? Uy, mirá, fíjate aquel, fíjate. Claro, deposita esos prejuicios en nosotros. Sí, y fíjate lo otro, decir, toda la vida fijándote que de una forma, y nos impide el tema de la relación con nosotros, ¿no? Eso nos genera límites. Claro, pienso que hasta acá, y lo hemos hablado en el sentido más a nivel social y al día a día, pero creo que el prejuicio ha llevado, como hablaba un poco la descripción de la palabra, ¿no? Al racismo, ¿no? Que en su momento ha causado desastre a nivel mundial. Entonces vemos que no es algo menor el prejuicio. No. Que lamentablemente en grande escala, si eso crece, si se alimenta, puede llegar a dañar, bueno, sin ir más lejos. El próximo paso creo que del prejuicio no sería el racismo, ¿no? Claro. Ya a un punto extremo. Claro. Y hemos visto lugares donde han golpeado a personas de otros, por ser solamente de otros países. Claro. Entonces vemos que a largo plazo, si eso se alimenta y crece, ¿no? Da malos frutos, ¿no? Claro. Da consecuencias. El replantearse los prejuicios creo que es algo muy importante para llevarlo a la vida. Claro. Claro, lo que uno plantea que cuando se van estereotipando, se van haciendo rígidos, esos prejuicios son enfermizos, ¿no? Sí. Porque de alguna forma no dejamos cruzar a nadie porque es malo o bueno, porque es rubio, es morocho, es decir, llegamos a un extremo, ¿sí? Y como decir, la historia lo cuenta, eso es verdad, la historia. Sí. Lo que es el pueblo judío ha sufrido en todo el mundo, ¿no? A tal punto de que en el nombre de Dios se hizo todo lo que se hizo, ¿no? Sí. Entonces encontramos ese tipo de situación a nivel mundial, y que hoy en día a veces se va instalando, ¿no? Se va instalando mucho. Hoy, por ejemplo, estás que si sos de un partido, sos de otro. Total. Y si sos de este, sos de esta manera. Y si sos de otro. Es decir, y a veces la gente está como dividida en ese aspecto, ¿no? Cada uno debe pensar como quiere. Exactamente, ¿no? Tenemos esa posibilidad de pensar. Así que vamos a pasar un tema musical, ¿les parece? Y luego continuamos. Oh,
Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Bien, continuamos con este tema que de alguna manera nos da mucho que hablar, ¿verdad? Porque a veces tenemos que pensarnos un poco, a veces qué tipo de prejuicios tenemos, ¿no? Porque Claro. a veces, es decir, a veces lo vemos de alguna manera desde un otro, pero hay muchos prejuicios implícitos, y a veces los
prejuicios implícitos vienen de la cultura, muchas veces son culturales, ¿no? Sí, sí. Creo que son esa huella dactilar de la cultura que queda muy atravesada en la mente nuestra, ¿no? Claro. Es el concepto nuestro, y que a veces, como culturalmente, a veces, como dicen ustedes, ¿no? Tenemos esta cultura de que somos los mejores, que tenemos... Y bueno, y esto mismo genera esta fama que tenemos como argentinos en nuestra sociedad, ¿no? De creernos mejores, de ser los mejores, y teníamos de alguna forma muchos, ¿no? Teníamos muchísimo de fútbol, de futboleros, y hoy nos encontramos ante lo que se está dando por noticia de los acontecimientos que suceden a nivel de deporte, y que de alguna manera todos eran visionarios de esa persona, ¿no? Claro. Y hoy en día es como que se cae un ídolo, por decirlo, ¿no? Es decir, por todas las cuestiones que hay. Y a veces, como decimos, muchos tenemos ese tipo de prejuicio porque es algo impuesto en nuestra vida, en nuestra familia. A veces, como decimos, tiene que ver con esto cultural. Claro. Que lo aprendemos culturalmente, ¿no? Es decir, esto es de determinada manera, nosotros vinimos en barco, dijo alguien, otros vinieron, hay un montón de temas, ¿no? Que de alguna forma tenemos, que a veces alimentan ese tipo de prejuicios para poder acercarnos a uno. Pero creo que a veces los prejuicios nos afectan muchísimo. Sí, ¿no? totalmente. Dañan muchísimo. Muchísimo. Y dañan a un otro. Sí. Porque sin conocer, no sé si les ha pasado, han tenido un preconcepto. Sí. No sé si les pasó alguna vez, ¿no? Sí, sí, que ha pasado. sí, a mí me pasó. Que ha pasado, ¿no? Y uno dice, bueno, me da mala vibra. Me da mala... huele entonces, raro. Huele, claro. Entonces, un prejuicio, ¿no? Sí, prejuicio, quizás totalmente. ni lo conoces a la persona y estás depositando en esa persona algo malo, ¿no? Claro. Siempre es para el lado negativo, digamos. Claro, no Claro, entonces como que alguno no te permite conocerla. No te permite conocerla y la juzgás en función. Después está, no sé si les pasa a ustedes, pero siempre hay muchos que alimentan ese tipo de cosas y te van alimentando tipos de cosas que por ahí te dicen y te queda de alguna manera y vos ya con eso mismo ya generas más prejuicios. Claro, porque tal vez esa persona tuvo algún tipo de situación con esa persona a la que se le hace el prejuicio y viene con sus palabras no tan agradables y alimenta mucho más el prejuicio que uno ya en sí tiene. Por eso creo que una vez lo habíamos hablado, el hecho de poder saber a quién escuchamos también, ¿no? También. Y entender que siempre la persona que viene y te habla es una campana de la situación, es una mirada, es como Leo decía hace un ratito, los anteojos con los que él percibe la realidad, no es una verdad absoluta. Entonces, bueno, es bueno, creo yo, porque el prejuicio también después se alimenta con estos, ¿no? De personas que puedan venir y sumar más tierra, digamos. Ahí está el tema, ¿no? Que no solo se alimenta el prejuicio de una persona. Por ejemplo, yo puedo sentir prejuicio por alguien, pero no me quedo ahí. No, pareciera que no alcanza eso. Entonces voy, le digo a otra persona, lo divulgo al prejuicio, para como si quisiera que otra persona también sintiera el mismo prejuicio que yo siento, ¿no? Y se va haciendo una madeja ahí que la dejamos a la otra persona, quizás sin conocerla, sin saber por qué a veces, ¿no? Es de tal manera esa persona. Sí, porque a veces puede, parecernos un poco más serio, un poco como hostil, pero hay que ver qué le pasó a esa persona, ¿no? Claro. Sin conocerla, juzgamos y eso mismo genera, ¿verdad?, que nosotros podamos relacionarnos, ¿no? Claro. Y la gente que tiene muchísimos prejuicios, ¿no? Que tiene prejuicios, como le cuesta muchísimo relacionarse con nadie, con todos le cuesta, ¿no? Y a veces se limita a tener amistades, a de alguna manera a poder decir, bueno, realmente qué voy a hacer, voy a contar con una amiga si realmente me fallaron todos mis amigos. Es decir, hay una carga de cosas y que, bueno, como decimos, la familia es una gran matriz de eso, ¿no? Porque vos venís con todo ese bagaje y se lo transmitís a tus hijos. Y tus hijos ya tienen una mirada. Ya tiene una mirada. Es increíble la diferencia también, ¿no? Cuando hay familias que todo el tiempo están
de alguna manera con esos prejuicios muy instalados, sus hijos se diferencian a otros, claro, que quizás siempre hay algún prejuicio, porque para ser honesto, en algún momento hemos tenido algún prejuicio. Sí, totalmente. Pero quizás cuando no está tan instalado esto del prejuzgar al otro todo el tiempo, los hijos también reflejan esto, ¿no? Sí, totalmente. Son más solidarios, actúan de otra forma. Bueno, por eso el tema de darle información. De enseñarle lo que es la empatía, claro, ¿no? Porque ahí creo que lo contrario del prejuicio sería la empatía. Porque yo no conozco a la persona, pero yo empatizo, no prejuzgo, sino que bueno, desde esta persona es de determinada manera porque ha vivido ciertas cosas que la han llevado a esa situación. Obviamente uno no justifica porque tampoco están las dos posiciones, ¿no? Desde lo que yo vivo así mi vida y voy al mundo con esta situación. Después está el que aprende y modifica, ¿no? Siempre. Pero el prejuicio tiene que ver con que, bueno, mirar a la persona de enfrente y decir, bueno, por algo de determinada manera se comporta y bueno, como padres, ¿no? Hacia nuestros hijos enseñarle lo que es la empatía. Tal cual. Creo que como decís vos, hoy es muy importante este tema de tratar de generar empatía con el otro, ¿no? Porque vivimos en una sociedad con mucha necesidad, ¿no? Total. Con mucha necesidad. Otro de los prejuicios, nosotros que somos de alguna forma y estamos profesando una religión, el prejuicio que se tiene con la iglesia, ¿no? También. Hay un prejuicio en la actualidad con la iglesia evangélica o la iglesia de determinadas cosas porque hay un tema de que, bueno, todos te piden dinero, que todo esto, que todo... ¿Es así o no? Es así, a mí me ha pasado, ¿sabes? Cuando estaba estudiando, bueno, por ahí en el ámbito me tocó ir a la universidad y en ese ámbito te prejuzgan mucho. Prejuzgan mucho por el tema de que sos de cierta religión. Por ejemplo, a mí, yo por lo general no suelo comentar, soy evangélica, prefiero que la gente se dé cuenta realmente de que soy evangélica. Claro. Entonces, muchas veces me dijeron, sí, porque vos sos evangélica, porque tenés un pastor, ustedes juntan plata y no sabes si te están sacando, o sea, ese prejuicio, ¿no? Lo que vos decías recién, ¿no? Sin conocerte, ¿no? Sin conocerte. Y a la vez, estas personas nos dicen que nosotros prejuzgamos. Y en realidad no, a veces es a la inversa, ¿no? A veces nos prejuzgan a nosotros porque creemos en Dios, porque tenemos un tipo de llevar una vida quizás para algunos diferente. Pero bueno, es nuestra elección también, ¿no? Así que y estamos bien hasta ahora, gracias a Dios. Así es. Podemos decir que somos felices, ¿no? Y eso es muy importante. Claro, vos fíjate que el tema de la religión, y ya sea en todo ámbito religioso, hay como ciertos prejuicios, ¿no? Si sos evangélico, sos de determinada manera, si sos católico, si sos musulmán, si sos budista, la religión también genera todo tipo de prejuicios en función de qué es lo que profesás, cómo vivís, o bueno, vos que de alguna manera... vos que crees en Dios y que sos de la iglesia, bueno, estás en contra de... Claro, ¿no? Sí, eso es muy común. Claro, o sos intolerante en tal cosa, o sos prejuicioso, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que se depositan. Que no queremos decir que no son ciertas, ¿no? Claro. Hay cosas que realmente no claro, queremos porque así. tengo que hacerme la culpa. Obvio, sí. ¿Se entiende? No sé si... se entiende. Yo pienso que ahí viene también de la mano con estas frases que hoy utilizabas vos. Todas las iglesias cristianas roban, por ejemplo. Todos los evangélicos, todos los pastores, porque eso se escucha muchísimo, o sea, es real. El tema es que no todos entran en esa bolsa. Lo mismo con el hecho de hoy, muy en auge, todo el tema y la visión con respecto a las feministas, a la legalización del aborto, ¿no? Puntualmente, y la mirada cristiana. Cada uno tiene sus fundamentos, pero no generalizar, y no todos tienen la misma mirada sobre la situación, por ejemplo. Y ahí entra lo que es el prejuicio, ¿no? Del prejuicio de la discriminación a ciertas situaciones, que cada uno tendrá sus fundamentos, ¿no? Pero pienso que el prejuicio en el ámbito cristiano, mismo el cristiano, creo que muchas veces se llena de prejuicios hacia la persona que tiene enfrente, ¿no? Que en sí, si lo llevamos a la Biblia y a Jesús nos ha mostrado
en carne, ¿no? Lo que no es el prejuicio, que es la compasión, ¿no? Porque viene y rompe con todo ese estereotipo de religiosidad. Hay una imagen que gira mucho en redes que dice, perdón si la religión te hizo daño, Jesús no es así. Claro. Porque a veces, lamentablemente, sí, la religiosidad en el extremo hace daño. Claro. No vamos a decir que no, pero no tiene que ver con una generalización, sino que son situaciones específicas y no todos son iguales. Claro, bueno, qué bueno la aclaración que haces, ¿no? Porque de alguna forma esto de que no todos son así, que no todos son iguales, ¿no? Que no todas de alguna forma tienen una mirada. Lo que pasa es que a veces se instala ese prejuicio y se genera en todos, ¿no? Entonces eso limita a que la gente por ahí se acerque o conozca de alguna forma. Se dé el lugar de conocer, de tener esa oportunidad de conocer y después de decidir, ¿no? Porque cada ser humano tiene su idea, su forma. Pero sí que hay este tipo de tendencias, ¿no? Que hoy en día es como que hasta se hacen series, ¿no? En contra de, se forma a nivel comunicación, ¿no? De alguna forma todo se fomenta. Claro, y queda eso instalado, ¿no? Lo que decíamos hoy. Exacto. ¿No? Y en cuanto muchísimas personas pueden ver series y demás cosas que se dicen y no todas son reales. Tal cual. Es decir, entonces encontramos que dentro de la iglesia, ya sea, como dijimos, no son todas, pero sí también puede haber ese tipo de gente y que los hay de alguna forma y que están y así en diferentes tipos de religiones, ¿no? Claro, pero que de alguna forma se van formando todos estos prejuicios y que, bueno, de alguna forma se juzga demasiado o se golpea contra tales cuales personas, ¿no? Y que de alguna forma por ahí es todo lo contrario, hay una intención buena y esto de transmitir a Cristo, ¿no? Porque acá justo decía Sole que si la religión te hizo mal o la estructura, porque hablamos de estructura a veces, Jesús es diferente, ¿no? Esto de la compasión, de compadecer con un otro, de poder tener esto de romper esos prejuicios. Cuando vemos la figura de Jesús, vemos a un hombre, el mismo Hijo de Dios, siendo igual que nosotros y rompiendo con todos los prejuicios de su época. ¿No? Como por ejemplo, juntarse con un samaritano. Era sacrilegio, ¿no? Juntarse con un samaritano, es decir, porque eran mestizos, eran judíos mestizos que se habían relacionado con otras tierras y bueno, y había un gran prejuicio. Y sin embargo, romper con eso. Acercarse a una mujer samaritana, poner de ejemplo a un samaritano en medio de una situación difícil. Los leprosos que eran marginados, por ejemplo, ¿no? Leprosos que de alguna forma todo lo que era la lepra era una enfermedad que era muy contagiosa, entonces se los destinaba a una cueva, a lugares lejanos. Sin embargo, el acercarse, y romper otro prejuicio. Totalmente. La mujer pecadora, o encontrar en adulterio, por ejemplo, ¿no? Es decir, todo este contexto religioso apuntando, ¿no? Y él rompiendo con otro prejuicio. Totalmente. Porque para la ley tenía que ser apedreada. Claro. Entonces él dice, bueno, el que esté sin pecado que tiene la primera piedra. Y ahí dice, acusados por su conciencia en ese contexto, se fueron todos. Entonces ahí encontramos a alguien que va a romper prejuicios instalados, ¿no? de muchísimos años, podemos decir, porque hay gente que tiene instalada prejuicios muy profundos en el corazón, ¿no? Es decir, entonces esto de que de alguna forma se van rompiendo y esto que podemos decir que la empatía y la compasión nos va ayudando a pensar en un otro, ¿no? Pienso que también el prejuicio hacia Dios también que hay, también pienso, porque he escuchado mucho el hecho de decir, yo para el preconcepto, ¿no? Yo para llegar a la iglesia tengo que dejar determinadas cosas primero para poder ir, porque si no, en realidad es al revés, ¿no? Dios te ama así, como sos, como hemos sido cada uno en su situación, en su momento cuando llegó a Dios, cuando pudo tener ese privilegio de conocer a Dios, ¿no? Pienso que ese tipo de prejuicios que es bueno replanteárselo, ¿no?
qué quiere Dios de mí, cómo tengo, qué ideal tengo de Dios también, ¿no? Claro. Porque eso mismo me genera a mí muchos prejuicios para poder acercarme, que me va a juzgar de determinada manera por determinadas cosas que yo hice. Entonces, si nosotros lo llevamos por la parte de la Biblia, Él nos limpia, nos purifica una vez que llegamos a Él, a conocer y entregar nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, pienso que también ahí entran los prejuicios en contra de Dios puntualmente. Entender, claro. Sí. Tenemos como un Dios malo, ¿no? Claro. Un Dios malo, Lo vemos con una espada en la mano. Sí. Claro. Entonces vemos como ese Dios castigador, ¿no? Porque también la religión lo ha generado así. Sí. Yo justo escuchaba a un filósofo que decía que la religión se adueñó de Dios, ¿no? Y es la única capaz de hablar de Dios, porque de alguna forma ellos como que se han atribuido la facultad de hablar de Dios porque ellos son de Dios. Claro. Sí. Entonces a veces encontramos esa idea, y hablar que yo pueda hablar de Dios o que otro hable de Dios no tiene nada que ver con Dios, parece, dentro de mi prejuicio, ¿no? Claro. Es una barrera, ¿no? Sí, mirar desde la parte de afuera, lo externo, lo que podemos ver desde los ojos. Una persona, no sé, tatuada, con un jogging, unas zapatillas en una esquina, con una guitarra predicando. Para los religiosos tal vez eso es... Claro. Se rasgan las vestiduras, diría la Biblia, ¿no? Muy complejo de entender. O, por ejemplo... Le falta la corbata y la camisa. Claro, ¿no? ¿Cómo puede ser que predique si le falta la corbata? O, por ejemplo, una imagen que también vi de una chica vestida de un vestido muy lindo, muy agradable, y abajo decía con Dios, y en la misma foto al lado, con jeans, zapatillas y una campera, con Dios, decía, como diciendo, de las dos formas estoy con Dios, ¿no? El prejuicio que a veces la religiosidad hace, y el no entender que, como decíamos hoy, a la larga, eso trae consecuencias, porque en vez de acercar al alma a Dios, la aleja más. Claro, menos mal que tenemos a un Jesús que trasciende la cultura, ¿no? Sí. Es decir, que no es cultural, ¿no? Totalmente. Porque si sería cultural estaríamos sonados. Primero nosotros argentinos tenemos la base. No estaríamos en la gracia, no estaríamos. Claro, porque estaríamos como catalogados primero como soberbios, entonces como que Dios nos ve de lejos, nos mira de lejos, no, totalmente. Estaríamos muy lejos. Sí. Entonces encontramos esto, ¿no? De que esto que trasciende la cultura. ¿Sí? Pasa que hay interpretaciones a veces o conceptos, ¿no? Y a veces hay verdades como absolutas en persona. Es decir, nosotros venimos de una sociedad, si lo vemos históricamente, ¿no? Es decir, una sociedad en la misma, todo lo que es América, del virreinato, de alguna forma de verdades absolutas, de esa mirada papal, ¿no? Que lo que dice él tenemos una mirada acerca de la religión muy controversial a lo que el mismo Cristo, ¿no? Claro. Entonces tenemos que pensar en función de esto, de que tenemos a un Jesús que trasciende la cultura y que va más allá, va a lo profundo del corazón, ¿sí? Y siempre decía mi abuela, decía, Dios lo que transforma primero es el corazón y lo demás se va a ir transformando y va por fuera después, ¿no? Y a veces mucho de la religión está en función de transformar lo de afuera. Lo de afuera. Sí, y vamos cambiando, que vos tenés que ser de determinada manera. Y nos olvidamos de eso de adentro, ¿no? Sí. Y a veces eso de adentro tiene que ver con una transformación personal, ¿no? Sí. Entonces, creo que, menos mal que tenemos a alguien que tiene una mirada diferente acerca, ¿no? Sí. Y que, la religión podemos aprender de todo tipo de religiones, ¿sí? Podemos aprender de muchísimas formas, ¿no? Y pensar de una forma que cada persona tiene una mirada acerca de tal cosa, y es su creencia, y es su forma de ver, y es su historia, y es como lo vivió, y sus años, ¿no? Y nosotros venimos y decimos que no sirve para nada. Claro. Sí. Fíjense que a veces qué incapacidad que tenemos, ¿no? De esto de a veces tiramos por tierra a veces historias de personas, ¿no? Y no transmitimos a Cristo un evangelio que realmente va a trascender esa historia. Claro. ¿no? Que puede de alguna manera generar un cambio en la vida. Tenemos a veces esa forma, ¿no? La religión a veces
es uno de los grandes prejuicios que a veces hay, ¿no? Sí. Es decir, como dice, solo no voy a la iglesia porque tengo que cambiar todo esto. Claro. Y bueno, y cuando sea bueno, voy a ir a la iglesia. Claro, Sí, claro, sí, ese sí. concepto. ¿No? ¿no? Ese concepto de que, bueno, Sí. que tengo que ser bueno, la verdad Tengo que que tengo ser que bueno. ser bueno Claro. para entrar. Sí. Realidad. Así como sos, Dios te mira. Claro. Es así. Y así te llama. Claro. Y te busca, y esa es la forma en la que una relación, más que una religión, pienso yo, porque en lo que es Dios, en mi caso personal, no, pienso que es una relación íntima. Entender que es la mañana, la noche, en el día, ¿no? En jean, en pollera, no sé, ¿no? Pienso que no, en ese sentido, si lo llevamos por el lado de Jesús, ¿no? Me refiero a la parte externa, él muestra realmente que él hace la transformación en el corazón principalmente, que es lo que vale para Jesús, ¿no? Es él. Claro. Así que hemos hablado muchísimos temas, ¿no? Que de alguna forma los prejuicios están en todo ámbito. En la parte, hoy tenemos el tema de la política, que es un tema complejo. Es un tema complejísimo. Sí, hoy también. estamos de alguna manera muy atravesados por la política. Sí. Tenemos 250.000 programas de política y estamos bombardeados, y hay como grandes prejuicios con la política, que de alguna forma si encontramos que la política es buena, pero a veces no se la utiliza para lo bueno. A veces, Exacto, ¿no? sí. Pero la política, el trabajar para la sociedad, de Claro, poder eso ayudar, debería ser, ¿no? debería ser, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces hoy estamos muy atravesados con el tema político, y esto de estar de un lado y del otro, y los buenos y los malos, y los que quieren lo mejor y los que no quieren lo mejor para el país, ¿no? Es decir, realmente encontramos una sociedad muy cansada de todo este tipo de cosas, y de alguna forma como ciudadanos quisiéramos que todo, sea quien sea que esté, que realmente esto pueda ser bueno para la Argentina, ¿no? Que es el deseo, ¿no? De cada uno de los argentinos que tenemos, el deseo de que vaya bien, porque si le va bien al empresario, nos va bien al empleado, le va bien, es decir, que sea totalmente para todos, ¿no? Entonces hoy nos encontramos en este tipo de cosas, y en grandes peleas y en grandes debates, y el que es bueno y el que es malo. Bueno, a consecuencia de todo lo que ha sucedido, ¿no? Con respecto a la política, un año complicado a nivel pandemia, todo, ¿no? Hoy el argentino tiene un prejuicio total hacia el político. Lo alimentó la situación que hemos vivido como sociedad, ¿no? A un punto muy vergonzoso, ¿no? Creo yo. Entonces hoy el argentino ya no ve una expectativa, no tiene una mirada clara de lo que ha de suceder. Claro, vos fíjate que de alguna manera se vieron todo en el tema de la gente, ¿no? Que muy poca tenía ganas de ir a votar, ¿no? Sí. Pero igual fue, la verdad que ha ido muchísima gente. Entonces, de alguna forma decir, hoy estamos en un momento complejo, ¿sí? A nivel social, socioeconómico y social generalizado, podemos decir, y que tenemos un montón de prejuicios en función de esto, si va a ir bien o va a ir mal, hay un montón de preguntas, ¿no? Entonces, en esto de que de alguna manera tenemos que nosotros queremos una Argentina mejor, no sé, para todos, ¿no? Totalmente, es decir, que es la idea, ¿no? Sí. De generar, y que bueno, y siempre podemos tener expectativas buenas, es decir, que de alguna forma vieron que hay siempre gente que es muy negativa en función de esto, ¿no? Claro. Es como que lo ve todo, te presenta un apocalipsis, ¿no? Claro. Es decir, a fin de año va a pasar esto. Claro. Sí, ¿no? Entonces es medio complejo dejarse llevar por todo este tipo de cosas, porque luego vienen los fin de año, comemos el asadito y compartimos en familia, y no era tan así como se dice. ¿Sí? Porque de alguna forma, es decir, los medios de comunicación a veces te sacuden, te afectan de una forma, te generan miedo, te generan muchísima expectativa, y qué vamos a hacer, y bueno, vayámonos del país pensando que va a ser la mejor solución, ¿sí? Y a veces no son las mejores soluciones, ¿no? Es decir, además que para irte del país tenés que tener un soporte económico importante también. Claro. O sea, no cualquiera se va a Exacto, sí, entonces ¿no? como... Está esto, ¿no? Está hablando de
Es como que de alguna manera creemos que en otro lado es el paraíso. Claro. Y después yo muchas veces he escuchado gente que se ha ido a otro país y ha vuelto diciendo aguante la Argentina, ¿no? Claro. Extraño el dulce de leche. El dulce de leche, el asado y los fines de semana con amigos, ¿no? Porque hay otras realidades, hay otras formas. Entonces nos encontramos, decía, un montón de tipos de prejuicios en la actualidad y a un gran, podemos decir, a lo que es información, ¿no? Que va afectando en vez de ayudarnos, ¿no? Claro. Sería un mensaje, bueno, calmémonos un poco, el mundo está, ¿no? Porque hoy los medios de comunicaciones tenemos que tratar de generar paz y generar esta expectativa de lo bueno. Y estamos, de alguna manera se está generando a nivel social un problema que no sabemos. Que no se sabe. Que no se sabe. Se hace un desorden social y exacto, que nos afecta, ¿no? Que nos afecta a todos, ¿no? Y a veces en esta pelea estamos todos en el medio. Entonces creo que nosotros desde este lugar y desde nuestra mirada, de alguna forma tenemos esto alentador de generar empatía por un país que realmente es un país que siempre ha tenido estos altos y bajos y que muchos nos hemos acostumbrado. ¿Sí? No estuvimos en grandes guerras, pero hemos estado en inestabilidad, por cierto, donde tenemos este tipo de prejuicios, ¿no? Que hoy en la actualidad está habiendo, ¿no? O sea, creo que los prejuicios nos dividen. Sí, sin duda. Nos dividen como personas. Los prejuicios no nos ayudan a construir una familia. Los prejuicios nos hacen alejarnos de la gente y no saber por qué, ¿no? Los prejuicios son de alguna manera algo tóxico que a veces nosotros tenemos y que tenemos que de alguna manera ir trabajando, ¿no? ¿Y qué puedo hacer, no? ¿Qué podemos hacer como para empezar a trabajar con estos prejuicios, no? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros desde este lugar o qué podés hacer vos? ¿O qué podemos hacer? A ver, vamos a darle a cada uno de ustedes que están acá. ¿Qué podemos hacer para empezar a cambiar todo esto? Y mira, dejar de ser prejuiciosos. Claro, yo pienso que tiene que ver con examinarse uno mismo primero. Yo creo que a veces vemos los prejuicios en otro que nosotros mismos tenemos. Totalmente, ¿no? Hacemos espejo en otra persona. Claro, exactamente, ¿no? Eso de que se ve reflejado lo que nosotros pensamos en otra persona. Sí. Y estigmatizamos a otras personas con nuestros propios prejuicios. Depositamos, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, es como lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? Desde acá nosotros lo que queremos llevar es, bueno, a veces uno dice, qué sé yo, tenés que hacer esto para tener una mejor calidad de vida. Y bueno, a la vez eso también, ¿no? Claro, querés tener una mejor calidad de vida, querés tener una familia mejor, no te vamos a dar la solución de todo porque no podemos. Pero sí podemos decirte que si algo tan simple como, o pareciera tan simple, como tener prejuicios, daña mucho a tu familia, a tus hijos, ¿no? ¿Querés mejorar tu calidad de vida? Entonces hay que dejar de ser prejuiciosos. Es como desaprender algo que lo tenemos, porque el prejuicio es algo que tenemos muy arraigado, ¿no? Y desaprender, ¿no? Y que es construido, y todo lo que se construye se puede deconstruir con un proceso, pero bueno, por lo menos desde acá plantear y poder hacerlo consciente. Tal vez no tal vez no, que nos estás escuchando, bueno, en esto tal vez soy media prejuiciosa o en determinadas cosas, ¿no? Y pensar también en mirarnos. Pienso que desde ahí uno puede edificar mucho. Mirarnos primeramente a nosotros como personas, y eso ayudaría, ¿no? ¿Qué pasaría si fuese yo esa persona a la que yo le estoy generando un prejuicio, por ejemplo? Claro. Vos fíjate que la primera base sería como mirarnos, ¿no? Es decir, empezar a mirarnos, empezar a pensarnos si nosotros somos prejuiciosos, ¿sí? Y después empezar a pensar, ¿no? De esto de la empatía, ¿no? Esto de generar empatía con un otro, ¿no? De pensar, ¿no? Es decir, esta persona dice tal o cual cosa, pero ¿desde dónde lo dice, no? Claro. ¿Por qué lo dice, no? Es decir, a veces podemos pensar en una función de una persona, pero ¿de dónde dice todo lo que dice? ¿Por qué lo dice, no? O sea, a veces puede decirlo desde el fracaso, desde la situación de vida, ¿sí? Esto después de todos los estereotipos, de empezar a razonarlo, ¿sí?
razonarlo, que de alguna manera tenemos que empezar a pensarlo desde otro lugar. Así que bueno, gente, nos estamos despidiendo. Así que dejamos un mensaje: no seas prejuicioso. No seas prejuicioso. Así que decirle a tu compañera, che, deja de ser prejuicioso. Así es. Bueno, gente, hasta el lunes que viene. Bendiciones para todos. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hacia mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás